Son las 9 en punto de la mañana. Les saludamos especialmente, como tantas otras veces en esta nueva convocatoria electoral, algo que además se ha vuelto habitual en los últimos años. Una elección por año, 2 elecciones por año, hasta 3 elecciones por año hemos tenido. En esta que es una primaria presidencial, una forma de resolver las diferencias internas de las coaliciones relativamente nueva en nuestra institucionalidad. Se instauró ya avanzada la transición y que bueno, tiene por propósito trasladar desde las mesas de negociación a las urnas la decisión de cada coalición sobre quién puede encabezarles posteriormente en la elección presidencial. Instancia que en todo caso es voluntaria, y por eso la convocatoria del día de hoy también lo es para los electores y electoras. Todos y todas ustedes que nos están escuchando y que, salvo que militen en algún partido que no pertenezca al oficialismo, tengan más de 18 años, bueno, están facultados para concurrir a votar en esta elección que convoca a 4 candidaturas: Jaime Mulet, Gonzalo Vinter, Janet Jara y Carolina Toá. Bueno, de esos 4 va a salir finalmente el candidato del oficialismo, información que en todo caso vamos a tener muy temprano porque a las 6 cierran las mesas en el Chile continental, que es lo que ocurre luego de que cierren en el extranjero y en las regiones del sur. Así es que yo diría que antes de las 7 de la tarde con toda seguridad vamos a tener tendencias. Bueno, nuestro equipo de la Radio Universidad de Chile todo el día con ustedes. Está Nicoleta Fuentealba en la portería, Fernando Sepúlveda en la producción, José Rojas en la puesta en el aire, Jaime Garrido en la dirección audiovisual, Alexis González en las redes sociales, y acá en el estudio nuestro primer invitado, el doctor en Estudios Sociales y Políticos y el director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Mario, muy bienvenido. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer en proceso electoral, además. Sí, pues estábamos comentando con Mario la cantidad de veces que hemos estado en la misma. Sí, son 19 procesos electorales en los últimos 4 años y eso habla también un poco de... tú contaste la parte bonita de las primarias, que son un mecanismo efectivamente para resolver los conflictos entre los partidos, etcétera, pero también es un mecanismo para tratar de posicionar candidaturas, para tratar de aprovechar lo que significa la campaña, lo que significa el poder hacer una campaña desde antes, y eso potencia ciertas figuras, potencia ciertos candidatos, y por eso la elección de hoy día, yo sé que yo digo lo mismo en todas las elecciones, pero es una elección importante, no solamente porque resuelve el conflicto interno dentro de un conjunto de partidos, sino que porque de aquí va a salir uno de los presidenciables que por lo menos va a llegar a la primera vuelta. O sea, de la persona que gana hoy día vamos a hablar de aquí hasta noviembre sí o sí, porque va a ser una persona que va a estar en la papeleta. Mario, esto de tener tantas elecciones, ¿es bueno o malo? Ya sé la respuesta, depende. Pero bueno, te lo pregunto simplemente para promover la conversación. Mira, curiosamente te voy a decir que sí, que es bueno. Yo sí creo que es bueno tener muchas elecciones, independiente de que la participación electoral pueda ser baja en algunos de esos procesos electorales. Recordemos que la participación hoy día, como tú muy bien decías, es una participación que es voluntaria, o sea, la gente puede ir a votar o no puede ir a votar. Para los que no es voluntario, es para los vocales de mesa. Para los vocales es obligatorio asistir hoy día, se exponen una multa si no participan, y es una multa que va entre las 2 y las 8 UTM. Y te lo digo a propósito del boletín de constitución de mesas. Hay un poquito de educación electoral. Las mesas se constituyen el día anterior y se instalan al día siguiente. O sea, el proceso en el cual se reúnen los vocales ocurre en la jornada anterior. Y ese proceso en esta elección fue particularmente bajo. Solamente el 18% de las mesas están instaladas en comparación con el 35% que estaban en 2021. Entonces, eso ya es un síntoma también de desgaste, es un síntoma también de que tanto proceso electoral va teniendo su efecto también en los vocales, en los votantes, etcétera. Sí, lo que falta por saber es si eso tiene que ver con la cantidad de elecciones sucesivas o con que siempre le toca a los mismos. Puede ser un poco de las dos cosas también, Sí. pero uno pensaría que vocales que ya están entrenados saben más o menos cómo funciona el proceso, saben las consecuencias de no asistir el día de hoy a cumplir con su función. Bueno, Montserrat Rolano, buenos días. Muy buenos días. Vamos a saludar a Camila Miranda también. Bienvenida, Camila. Muy buenos días, Muchas gracias por estar gracias. acá. Bueno, bienvenida Camila, Mario. Yo sé que es una pregunta súper cliché la que les voy a hacer, pero desde su punto de vista, ¿qué es lo que está en juego en esta elección? Porque hay quienes dicen, en esta elección no se va a elegir necesariamente al próximo presidente de la República, ¿no? Sino que tiene que ver más bien con una
disputa hegemónica en la izquierda o en el actual oficialismo. Mario, no sé cómo lo es. Sí, hay dos cosas que están ahí. Hay una cuestión que se nos ha olvidado como dentro del debate, pero que es muy importante, y es el tema de las legislativas. En esta elección de primarias, cada uno de los candidatos representa un alma distinta dentro de la coalición oficialista. Entonces, naturalmente, esta es una medición de fuerza también dentro de la propia coalición. Cada uno de los candidatos representa un espíritu distinto dentro del socialismo democrático, dentro del Frente Amplio, del Partido Comunista, etcétera. Entonces, hay una medición ahí de fuerzas que va a ser clave para la negociación de las elecciones legislativas. Eso siempre y cuando la participación sea suficiente como para poder sacar una conclusión a partir de eso. Si la participación está muy cegada, si hoy día van a votar grupos que son muy particulares, como ocurrió en el año 2021, probablemente eso se va a diluir un poco, pero sí tiene un poco de ese efecto, sí tiene un poco de efecto de medición de fuerzas dentro de la coalición, y también está el hecho de que el oficialismo va a entrar con una candidatura prácticamente única, salvo Meo y salvo algún otro candidato que se cuele por ahí, pero en general va a entrar con una candidatura única, y eso fortalece en general las posiciones siempre y cuando después de la elección se genere ese espíritu de unidad. Yo tengo la sensación de las campañas, al menos, de que las campañas tuvieron sus momentos también por supuesto que forman parte de toda campaña, pero en general esta no es una campaña de la cual la coalición de gobierno sale quebrada, o sale con problemas, o sale con Ya, no ha sido tan con fuga agresiva, masiva. ¿tú No, no piensas que haya sido tan agresiva como van a salir otras? sí o sí más unidos del día de hoy. O sea, no... Sí, pues bueno, Camila, si uno lo compara con No te declararon reo por lindo o Sandona Piñera, esta ha sido más suave, sí. No, desde luego, a ver, yo concuerdo que se juega de alguna manera el carácter del progresismo que conduce al sector, porque en esa dimensión sí se han expresado diferencias durante el tiempo de la primaria. Concuerdo, esta ha sido una primaria particularmente agresiva, porque de alguna manera también se resguarda el objetivo común. Si uno sabe que después de las primarias requiere de todas las fuerzas políticas para hacer campaña, para enfrentar a una derecha que va consolidando un porcentaje de votantes que es más o menos estable. Entonces, también hay un cierto ejercicio de pragmatismo, de comprender cómo se gana en noviembre, y no solamente que uno se pueda dar los gustos en el contexto de la elección primaria de decir yo soy el más de izquierda por tales razones, después no tiene sentido al día siguiente, que el día siguiente es mañana mismo, lunes. Entonces creo que se juega el cariz de la conducción del progresismo. De alguna manera Carolina Toá convocó o reconvocó una suerte de lectura de lo que ha sido Chile, y desde ahí proyecta cierto a quienes le está hablando en la candidatura, que ha sido como la conversación de si es que estaba tratando de rememorar la concertación, y ella ha tratado de decir quiero ir más allá de eso, pero por supuesto que se para desde un ethos donde ella es muy distinguible con ese mundo, con el laísmo en particular. Entonces ahí hay un cariz, por ejemplo, de una forma de conducir el sector. Por otro lado tienes a Janet Jara, que a mi parecer parte de sus virtudes, su crecimiento, es que logra ser más amplia que su propio partido, y eso tiene que ver no solamente con su experiencia como ministra de Gabriel Boric empujando la reforma previsional, sino también con atributos propios de ella como lideresa, y eso le permite hoy día estar rankeando en las encuestas, que en unas horas más sabremos si las encuestas, ¿cierto?, son consistentes, pero logra ser una candidatura más convocante, y probablemente más convocante hacia un sector donde han habido ciertas debilidades de la izquierda en el último proceso electoral, en los últimos procesos electorales, que hablarle a ciertos sectores populares que se han ido incorporando a la votación, y que su primera incorporación ha sido un poco más votando por sectores de ultraderecha, justamente porque ellos han ido convocando la dimensión de cambio que sigue, a mi parecer, presente en todo el escenario electoral. Y por otro lado tienes a Gonzalo Vinter, que abiertamente ha dicho yo soy continuidad de este gobierno, que si recordamos el inicio de primaria había como una suerte de incomodidad en las dos candidatas, al menos de decir con certeza o no si eran continuidad, y continuidad de qué, porque también siendo el último año de gobierno hay un análisis sobre qué legado queda sobre la mesa. Entonces creo que se disputa el carácter de quién conduce el progresismo, y también por lo mismo una interpretación de qué han sido estos 4 años de gobierno y qué es lo que tiene que venir después. Sí, Mario, se ha hablado mucho estos últimos días de casi como que la elección ya estuviera cerrada, ¿no? En términos de quién va a salir electa, en este caso, ¿no? Janet Jara. ¿Tú crees que esta elección está abierta o crees que podemos esperar más o menos lo que plantean las encuestas? Yo sé que es una pregunta que puede ser un poco obvia, ¿no? Pero en términos del carácter de esta elección, que es muy particular, ¿no? Porque es una elección con voto voluntario, en un régimen de voto obligatorio,
donde además está el socialismo democrático y lo que fue en su momento Apruebo Dignidad juntos, ¿no? No están por separado. ¿Qué podríamos esperar de los resultados de esta elección? Si esta fuese una elección con voto obligatorio y donde las encuestas estuviesen midiendo directamente intención de voto y no la respuesta de voto espontáneo y comparándola con el resto de los candidatos, yo te diría que sí, que más o menos está más o menos dicho lo que va a pasar. Pero esas dos condiciones no son condiciones que se estén cumpliendo. El voto es voluntario y va a importar mucho en esta elección no solamente cuánta gente sea la que vaya a votar, sino que quiénes son los que van a ir a votar. Si es que se movilizan, por ejemplo, los sectores populares, si es que se movilizan los sectores de la zona sur de Santiago y ciertas comunas donde hay alcaldes, que en este momento son alcaldes, además de la coalición oficialista, el caso de Puente Alto, el caso de Peñalolén, el caso de Maipú. Si se movilizan electores de esas comunas, evidentemente eso juega a favor de una determinada candidatura. De Janet Jara. Si, en cambio, se movilizan los sectores de la zona oriente, los sectores con más recursos, eso tuvo un efecto en la campaña de 2021. Que y son los que más van a pensar, votar siempre con voto voluntario. Así es, pero que son los que con el voto obligatorio en la última elección prefirieron pagar la multa antes que... En la última elección con voto obligatorio esto se revirtió, o sea, la gente del sector oriente prefirió pagar una multa, que era una multa pequeña, antes que ir a votar a la elección. Lo que pasó en el resto del electorado fue que aumentaron la cantidad de votos nulos y blancos, que esa fue como la compensación de la participación. Si van a votar ellos, ahora yo ahí tengo un punto, porque creo que ese voto estratégico con votos que hoy día es incógnita. Es incógnita porque en el escenario 2021, que era Jadwe contra Boric, eran solamente dos candidatos, entonces sabíamos que iban a ir al otro candidato para tratar de evitar que uno resultara electo. En esta elección no lo sabemos realmente. ¿Por qué? Porque hay tres candidatos. Puede ser que ese tipo de elector se vaya perfectamente al candidato que perciban como más fuerte, al candidato que esté segundo en las encuestas y que esté de alguna forma tratando de empujar esa segunda opción, o se pueden ir al candidato más débil también, tratando de que de esta primaria salga electo un candidato que no tenga muchas chances de noviembre, o puede ser que terminen no participando. Entonces va a ser muy clave ver cuántos votan, porque cualquier escenario que sea con una votación menor a 1,5 millones de gente participando va a ser un fracaso de la coalición, eso hay que decirlo con sus nombres, y además, pensándolo al revés, cualquier escenario en el cual voten más de 3 millones de personas sería un éxito rotundo de la coalición y probablemente él o la candidata que salga de esta elección va a salir muy bien posicionado de cara a la primera vuelta. Entonces, importa mucho la cantidad, pero también la composición. Sí, me quedó dando vuelta, Camila, algo que tú decías, que bueno, que también lo decía Mario, del supuesto mayor arraigo de Janet Jara en los sectores populares. Y bueno, si estuviéramos en el siglo XX, esto sería una obviedad. O sea, el voto de la izquierda debería partir por los sectores populares y los demás deberían ser complementarios. No te voy a preguntar qué pasó antes, porque para eso tendríamos que hacer un simposio de 5 días, en fin. Pero, ¿por qué piensas que está pasando ahora, no? Que ella logra, según los estudios previos, obviamente lo vamos a ver durante el día de hoy, algo que en general las demás candidaturas, pero quizás para no personalizarlo, la coalición, ¿no? No había logrado tanto en el tiempo pretérito. A ver, yo creo que hay componentes de ella que son biográficos. ¿El origen de clase? Y que ha estado al centro de su campaña, o sea, decir de dónde vengo, quiénes soy y por qué estoy conectada y entiendo mejor. Y nosotros hace poco hicimos un estudio de los votantes ya obligados, que tiene ese concepto, pero ya van varias votaciones en que todas y todos votamos. Pero cuando uno busca los atributos de un mandatario, además de que está esta noción de que alguien que ponga orden, hay la noción o la necesidad de un mandatario o una mandataria que primero conozca Chile, que sepa cómo se vive en el país y que tenga componentes de cercanía también. Y ahí si uno correlaciona un poco con los atributos de Janet Jara, hay varios que calzan en esa búsqueda. Y por otro lado, que creo que ella cuando encabeza la reforma previsional, que al final es un logro del gobierno en general, pero lo acumula muy personalmente ella, se cruzan ciertos públicos que ya no son los públicos de adhesión más estables que tiene un gobierno o un sector, sino que son las personas que se ven beneficiadas por ciertas políticas públicas. Y en ese sentido, si bien todavía no se percibe en el bolsillo el aumento de la reforma previsional, que es ahora en septiembre, ese compromiso, a mi parecer, logra que tenga una audibilidad un poco más amplia que el resto de los sectores. Y también creo que se para en la calidad, en la categoría de las figuras nuevas. Si bien ella no es nueva en política, comparado, por ejemplo, con Carolina Toá, ella es nueva en política. Carolina Toá es como de las políticas que hizo la trayectoria completa en la clave quizás
preestallido de cómo se hacían las carreras políticas, que tú partías desde ser dirigente estudiantil, alcalde, ibas construyendo un camino hasta hacer la cartera presidencial, y también es que es distinta de la trayectoria de Gonzalo Vinter, que a mi parecer también le pesa ser muy cercano, muy parecido al presidente Gabriel Boric, entonces tener ideas de cómo seguir hacia adelante, pero también recibir el golpe que significa el desapruebo que tiene en algunos sectores el mismo gobierno. Entonces creo que ella logra construir ese tipo de variables. Quería conversar con algo que tú señalabas sobre qué otros factores pueden disponer el resultado de la elección, porque por un lado, concuerdo, tenemos cuántas personas participen, y si uno mira las primarias anteriores, 2013, 2021, en algunas participó la derecha, y eso significaba que también hubiese un contingente de votación que pasaba los 3 millones porque estaban participando la mayoría de los sectores. No se ha pasado en las primarias de más del 22% de los padrones de las primarias. Creo que quienes han sido más osados en la encuesta de la UDD o que hablaba de cerca del 26% del padrón, pero si uno mira la historia reciente nomás que tiene, que es difícil también para proyectar esta porque es muy distinta, después de que ha habido voto obligatorio, participa la centroizquierda que no había participado en otras primarias recientemente, entonces tenemos la comparación con la primaria de Boric-Jadwe, que es de 1.700.000, y uno diría, solo por hacer un ejercicio matemático debería llegar a los 2 millones porque participa un sector que no estaba, pero no necesariamente el elemento predictor, y además podría haber un porcentaje de votantes que ya se acostumbró a que hay elecciones y hay que ir a votar, y probablemente yo creo que estemos en un orden de un 5 o un 10% de personas que lleguen a votar, decidan ahí por quién voy a votar, o anulen, o voten blanco, pero puede también darse ese factor adicional. Y lo otro es que hace algunos días, si bien tenemos la veda de las encuestas, sabemos que hay muchas encuestas que se hacen y circulan, todavía había un orden de un 20 o un 22% de personas indecisas, pero que dice voy a ir a votar. Y eso es bien llamativo, porque estaba hablando de una primaria, que es de un sector, y donde hay gente que dice voy a ir a votar a esa elección, pero todavía no tengo decidido por quién de las personas voy a votar. Y también habla de que a mi parecer es hacia el final de la campaña que se empieza a calentar con mayor claridad cuáles son las diferencias entre una candidatura y otra, y por tanto qué es lo que va o cuáles son las características o la fuerza con la cual se enfrenta la derecha en noviembre. Creo que eso también explica o yo hipotetizo de que permite decir por qué todavía hay un porcentaje hasta ayer o antes de ayer de hartos votantes que van a ir y no saben todavía por quién van a votar. Oye, vamos a ir a la calle para ver cómo están las cosas. Uno de los locales de votación de la comuna de Santiago, en la región metropolitana, es el Colegio San Ignacio, ahí en Alonso de Ovalle. Se encuentra Ezequiel Muñoz en ese lugar. Ezequiel, muy buenos días. Muy buenos días, Patricio. Me encuentro aquí en el Colegio San Ignacio, en la comuna de Santiago Centro, donde aquí en este establecimiento se encuentran 2 locales de votación. Aquí en este mismo instante me encuentro con el jefe de local, Carlos Segura, que nos va a dar más detalles del panorama de la constitución de las mesas y cómo ha sido en las elecciones pasadas este proceso. Carlos. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Sí, aquí Patricio López desde la Radio Universidad de Chile. Buenos días. Hola Patricio, buenos días. Carlos Segura por acá, ¿cómo estás? Bien, pues, bueno, ahí Ezequiel te preguntaba cómo estaba la instalación de las mesas. Bien, en este momento este colegio cuenta con 2 locales, local 1, local 2, obviamente, están constituidas al 100%. Ambos locales, una local 1 con 14 mesas y el local 2 con 13 mesas. ¿Y en comparación con las veces anteriores? En comparación, por la hora, al 100%. sí. El año pasado, las últimas elecciones, tuvimos graves problemas con la constitución de mesa y tuvimos que tomar personas que venían a votar, votantes, para poder constituir. Pero hoy día fue todo bien. A las 9:12 de la mañana ya estaba constituido al 100%. ¿Cómo se ve hasta ahora la afluencia de público? Mira, han entrado aproximadamente 5 personas. Como como es voluntario, no es obligatorio, solamente estamos esperando que lleguen las personas, obviamente, de los partidos que vengan a votar. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta conversación. Que estés bien. No, igualmente, hasta luego. Bueno, ahí estaba lo que está ocurriendo en uno de los colegios. Vamos a ir contándoles también durante la mañana
o durante los próximos minutos, más bien cómo están los demás, porque como contaba Mario, habíamos tenido información previa de que había en general un problema con la constitución de mesa. Sí, en este momento está el presidente Boric, emitiendo su voto hoy en la comuna de Punta Arenas. Él decía 5 personas, ¿no? La persona con la que hablamos, poquita gente, porque uno podría pensar es temprano, hace frío, pero son las 9:21, ya casi 1 hora y media de que se abrieron las mesas, ¿no? No es tan temprano en rigor. Así que bueno, vamos a ver si es que en realidad es porque es muy temprano, ¿no? Y por el frío, porque está helado. Sí. Y yo sé que el frío desmoviliza y todo lo demás, pero existen abundantes estudios que muestran el efecto, por ejemplo, del tiempo, de estas condiciones, como las condiciones del día de la elección sobre el resultado. Y en la práctica casi no tiene ningún efecto. O sea, la gente que tiene decidido ir a votar va a ir a votar igual, la gente que no quiere ir a votar no va a ir a votar. El frío va a ser la excusa, el transporte, todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de variables que... A ver, es bueno que el día de las elecciones el transporte sea gratuito, por supuesto que sí, es bueno que se ayude a la gente a ir a votar y todo lo demás, pero eso no condiciona la participación electoral en ningún caso. O sea, el resultado hoy día en términos de participación no va a ser un resultado por el frío, sino que va a ser un resultado por otro tipo de cuestiones que están asociadas con el apoyo al oficialismo, variables más políticas son las que influyen en el resultado de la participación. Ahora, hay que tener cuidado ahí con una imagen que vamos a ver durante el día, que es la imagen de los locales vacíos, y eso es natural. Es natural porque, a diferencia de las elecciones de años anteriores, acá es solamente una papeleta, son 4 candidatos, hay menos gente habilitada para votar. Mucho más expedito. Es mucho más expedito, es mucho más rápido, son vocales que además ya tienen experiencia en esto, entonces saben cómo hacer Un solo voto. el proceso. O sea, si les tocó el año pasado con estas 4 papeletas, 2 de ellas que eran sábanas, en esta elección va a ser mucho más sencillo para ellos y va a ser mucho más sencillo el conteo. O sea, el resultado también lo vamos a tener un poco antes, lo vamos a tener casi pasadita a las 7, quizás. Pasadita a las 7 7:30, sí. vamos a tener un resultado. Y resultados muy proyectables, yo creo, desde el inicio, salvo que estén entrando los votos de manera desigual. Esa sería la única chance. Sí, ustedes se deben acordar, porque fue hace poco, la elección de Claudio Rego, no la última, sino que la primera. Con Karina Oliva. Con Karina Oliva, donde se hablaba de un empate en un momento de que Karina Oliva iba ganando, pero cuando empezaron a entrar los votos del sector oriente, se revirtió totalmente la elección. Claro, siempre entran más tarde los votos de las zonas donde hay más concentración, porque se demoran más en terminar de hacer las actas y todo lo demás. Ese va a ser un factor muy importante. De todas maneras, vamos a tener resultados tempranos. Que para los ansiosos para son los muy ansiosos, buenos. 6:30 y creo máximo 7 de la tarde debería estar ya confirmada quién ganó la elección primaria. Y ya estamos además recibiendo las votaciones en el extranjero que partieron hace algunas horas. Entonces, las de Magallanes las vamos a tener 1 hora antes. La vez anterior entiendo que ganó Jadwe en la sumatoria total de votantes en el extranjero. Entonces, si bien no son predictivos, también van calentando, disponiendo los ambientes nacionales, pero claramente se juega acá el resultado de la elección. ¿Cuál es tu análisis de las campañas, Camila? Mira, yo creo que las campañas, primero, volver a situar que esta es una elección primaria que requiere movilizar primero a los propios para que esos propios movilicen a otros a ir a votar un día domingo de voto voluntario para definir a quién enfrenta a las otras candidaturas en noviembre. Ese cuadro lo pongo siempre porque me parece que es explicativo, porque si uno no espera que las candidaturas le estén hablando todas a Chile, como en el sentido amplio de hablarle al país, y en general tienen que hablarle a su sector, movilizarlo y desde ahí poder dar un discurso nacional. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la candidatura de Gonzalo Vinter, claramente está movilizando a su público, donde efectivamente hay cierto desgaste luego de ser 4 años de gobierno, viniendo una fuerza que claramente ha dispuesto y sigue comprometida con cambios, tiene que volver a situarla, ¿cierto? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Y él trata de hacer eso a propósito del discurso de futuro. En parte voy a irme a las primeras piezas, parte de su pieza señalando qué Chile tenemos y hacia dónde transitar. Si tú ves la pieza de Janet Jara, que lo había señalado anteriormente, parte haciendo una biografía de ella, es decir, situarse, decir, soy esta persona, y el decir soy esta persona está tratando de convocar a cierto etos de la izquierda de la idea de que se puede venir de abajo y llegar al poder, como de alguna manera está haciendo esa convocatoria, le está hablando a los suyos, es posible hacer este tránsito, y luego posiciona una cierta diferenciación con la ultraderecha cuando habla esto de la verdad, de la mentira, pensando solo en las primeras piezas que de alguna manera instalan
cómo quiero conversar al resto. Y en la primera pieza de Carolina Toá, ella la dispone en la clave también biográfica, pero de otra biografía, porque habla de la biografía desde la dictadura, es decir, cómo se constituye ella a propósito de la vuelta a la democracia, que de alguna manera el relato, la biografía de muchos que son los que construyen la Concertación, y su desafío es, pasado esa historia, habiendo sido parte del gobierno de Gabriel Boric, con quien hay diferencias que se expresaron en toda la primaria, quizás no de ella directamente, pero sí de sus adherentes, Fidel Espinosa, se expresaron claramente cómo ella se para desde ahí para tratar de conducir a todo el sector, porque al final eso es un poco lo que está en juego, como a propósito de todos estos carices de cómo movilizo a los míos, tengo que dejar un espacio para poder movilizarlo a todos conjuntamente mañana lunes, de aquí a la primaria. Entonces creo que se refleja en eso la búsqueda primero de reafirmar a tu sector con mensajes distintos de acuerdo a la situación de la candidatura y luego algún discurso de para dónde va Chile. Pero si uno mira esos discursos, esa dimensión, hay harto elemento en común. La preocupación sobre el crecimiento, pero que no solo tiene que ser crecimiento, tiene que haber distribución, la conversación sobre el enfoque en seguridad, de un Estado más presente, el enfoque en la conversación sobre salud y trabajo, que son, si uno mira todos los estudios cualitativos y cuanti del último tiempo, donde están un poco las preocupaciones ciudadanas. De hecho, el miedo a enfermarse está antes que el miedo a que te asalten, entonces habla de una prioridad ciudadana muy sustantiva y otros elementos que han sido característicos también del progresismo, de no renunciar a avanzar y no solo retroceder en derechos de las mujeres y las diversidades. Creo que si uno mira ahí es el abanico más general, hay elementos comunes en todas las candidaturas, pero sí parte de las trayectorias y de quién son, se expresaron en las distintas piezas electorales. Sí, nos vamos a ir a una pausa, pero Mario, a propósito de las campañas, uno podría decir, hubo buenas y malas campañas, independiente del resultado, ¿eh? Porque yo creo que es bien identificable cuáles fueron más fuertes y más débiles, ¿no? Yo creo que la de Janet Jara fue evidentemente una muy buena campaña. Podemos después discutir el tema del Partido Comunista, que para algunos torpedió un poco esa buena campaña. Y la de Carolina Toá pareciera que no fue muy buena, que no logró enganchar, no tuvo relato. Les propongo que conversemos a la vuelta de la pausa el análisis más pormenorizado y si efectivamente fueron buenas o malas las campañas de algunos de los, de todos, ¿no? Los candidatos y candidatas. Son las 9:29, hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes. En tiempos difíciles no hay nada más importante que tu bienestar, especialmente cuando se trata de salud. Por eso, haz la corta con Indisa y MedLife, contratando el nuevo seguro de salud Bienestar Total. Un seguro que cubre tus atenciones ambulatorias, hospitalarias y de urgencia. Todo lo que necesitas, sin deducibles y con cobertura completa en Clínica Indisa Maipú y Providencia. Si eres ISAPRE o FONASA, contrátalo hoy mismo en indisa.tuseguromedlife.cl. Una nueva versión del festival La Razón de Cantar. Viernes 11 de julio a las 19 horas en el Teatro Teletón. La Razón de Cantar, un encuentro de la música chilena con contenido social que contará con la presencia de Inti Gimani, Sol y Lluvia, el dúo Pajarito y Napalé como banda invitada. Esta fiesta popular reunirá en un mismo escenario a exponentes del canto con contenido social que representan a distintas generaciones en la historia de la música chilena. Nueva versión del festival La Razón de Cantar. El viernes 11 de julio a las 19 horas en el Teatro Teletón. Entradas en eventril.cl. Colabora Radio Universidad de Chile. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar este sábado 5 de julio a las 19:30 horas y en el marco de los 50 años del emblemático concierto Adiós Sui Generis a disfrutar junto a los músicos Vicencio Navarro y Casaranas en un concierto tributo plagado de canciones que son fundamentales de esta agrupación argentina.
En esta ocasión, el dúo Fabricante de Mentiras realizarán en el escenario un homenaje en vivo al legendario grupo argentino que fuera conformado por Charly García y Nito Mestre. Les dejamos invitados e invitadas para este 5 de julio a recordar y disfrutar las canciones de Sui Generis, junto a Vicencio Navarro y Casaranas en el dúo Fabricante de Mentiras en Sala Master. Sábado 5 de julio, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Radio y Diario Universidad de Chile están presentando Transmisión Especial Elecciones Primarias Presidenciales 2025. Está desde Punta Arenas el presidente de la República, lo escuchamos inmediatamente. De buena manera es fundamental, por lo tanto yo saludo la pega que han realizado los diferentes consejeros regionales de todas las tendencias políticas, saludo también la iniciativa y el empuje que le ha puesto a esto el gobernador Jorge Flies, y no me cabe ninguna duda que el PETCE va a ser un nuevo paso adelante en materia de infraestructura pública en Magallanes que nos va a permitir como región seguir creciendo, teniendo las mejores. No cabe ninguna duda que el PETCE va a contribuir a terminar con esta sensación de que existe en las regiones extremas de un cierto abandono por parte del Estado. El Estado está aquí presente y el PETCE es un gran ejemplo de ello. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos veremos prontamente y, como le decía a quien me preguntaba antes, yo en estos días estoy haciendo uso del postnatal, vuelvo el miércoles, no me acuerdo si el miércoles o jueves, pero de todas maneras estamos permanentemente conectados. Acabo de hablar con el ministro de Seguridad, con el ministro del Interior, con mis diferentes colaboradores y les aseguro que ser padre es estar en primera línea. Y un abrazo a todos y a Violeta en particular. Chao, gracias. Ahí estaba el presidente de la República. Yo no sé quién tiene la necesidad de que el presidente diga que a pesar de que está con postnatal está plenamente pendiente de todo lo que ocurre en el país, pero es como la cuña inevitable que se dice en estos casos. Oye, qué lindo, le mandó un saludo a su hija al final. Sí, muy está bien. Como bien modo presidente papá. Bien inédita la situación, ¿eh? Es inédito en la historia de Chile. Nunca un presidente había sido papá durante su periodo de ejercicio, así que es inédito. Sí, bueno, Mario o Camila, en realidad, retomando el tema de las campañas. Yo les decía antes de la pausa, si es que hay buenas o malas campañas, y uno podría presumir por ahí cuáles fueron mejores o peores, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron más efectivas, ¿no? Para no hablar de buenas o malas. Es que vamos a saber hoy día la efectividad, porque el otro es buena o mala, un poco también de gusto, y porque hay unas dimensiones de las campañas que cuesta verla hoy día en términos generales, porque hay harta segmentación en el uso de redes sociales, y entonces cuando uno evalúa si es buena o mala es si es que tuviste la capacidad de llegar a las personas que necesitas que voten por ti y que voten por ti. Y si uno mira las estrategias digitales de Janet Jara y Gonzalo Winter, tienen como un despliegue muy, muy importante en redes sociales, pero si uno mira la conversación instalada en los medios más amplios, tú dices la conversación giró sobre todo entre Carolina Toá y Janet Jara, entonces cuesta hoy día, a mi parecer, mirar en términos generales el desarrollo de una campaña electoral porque tiene esos otros segmentos. Si uno ve, por ejemplo, a Janet Jara tuvo en TikTok mucha actividad, Gonzalo Winter en Instagram, revienta Instagram, entonces uno puede encapsularse a veces y decir, bueno, funcionó o no funcionó, y es porque estaban ambos convocando a jóvenes y mujeres, y son esas las plataformas donde más tú puedes llegar a esos públicos, y luego está la conversación más nacional. Ajá. Y en la conversación más nacional, a mi parecer, se evidenciaron las diferencias y ciertas tensiones con mucha claridad. O sea, la respuesta que hace Carolina Toá respecto a los dichos de Jado y Lautaro Carmona, que para algunos del Partido Comunista significa ella asumiendo un discurso anticomunista y por tanto asumiendo un discurso de derecha. Uno podría decir que eso la termina o no condenando electoralmente, en el sentido que los requiere
para luego hacer campaña si ella gana, y hoy podría evaluar y decir, ahí hay una mala campaña, pero vuelvo de nuevo, es complejo hacer el juicio, y creo que hay campañas que fueron más cuidadas y más coherentes en su estrategia. En eso creo que Janet Jara fue más coherente y persistente en una sola línea de estrategia, y tanto en el caso de Gonzalo Vinter como Carolina Toá hubo más búsquedas de cómo, más allá de tener sus programas, sus planteamientos de contenido en ambos casos muy claros y muy sobre la mesa, tenían programas largos, más desarrollados, sí hubo una búsqueda y un camino en el sentido de qué contrastes les eran eficientes para convocar a más votantes. Entonces, en un momento es las diferenciaciones entre Frente Amplio y Carolina Toá, sobre todo con el PP, en otro momento es la contraposición con Janet Jara, y si uno lo mira en perspectiva, cuando tú estás permanentemente buscando por dónde vas, probablemente hay ahí una debilidad en las campañas, y creo que en el de Janet Jara nunca de alguna manera se sale de su narrativa, porque nunca de alguna manera queda desvestida o se pone nerviosa ante el apriete que le iban a hacer, que es la de su partido. Hasta los últimos días, Lautaro Carmona da una entrevista muy larga, creo que en Sin Filtro, en algún programa de esa índole, y dice, a mi parecer, los 4 elementos que tensan la candidatura de Janet Jara. Da una definición sobre derechos humanos en Cuba, sobre qué opina de Venezuela, habla de avanzar una asamblea constituyente, habla de plurinacionalidad. Entonces uno debería decir como nomás. ¿Qué más tenía que decir? De medio, claro. Pero creo que ella como candidata sigue siendo consistente hasta el final, y esa sí es una virtud electoral. Bueno, vamos a volver a las calles, porque en el Colegio Villa María de las Condes está Gastón Villarroel. Muy buenos días, Gastón. Buenos días, espero que se encuentren también muy bien, y tal como comenta, me encuentro en el Colegio Villa María, en la comuna de Las Condes, donde ya se dio inicio a esta fiesta de la democracia, como denominó la ministra subrogante Aysén Echeverry el pasado viernes, en el cierre de la campaña Chile Voto Informado. Y como han comentado, me encuentro en el Colegio Villa María, en la comuna de Las Condes, y la convocatoria de momento, debido a la hora y al frío de la mañana, es bastante poca en esta primera vuelta de las presidenciales por parte del oficialismo. Me gustaría comentarles que ahora me encuentro con el encargado de local, Ricardo Lustaló, Cristian Lustaló, que nos va a explicar un poco cómo funciona este funcionamiento en las primarias del oficialismo. Cristian, como primera pregunta para Radio Universidad de Chile, ¿qué esperan respecto a la convocatoria en esta primaria del oficialismo? Buenos días a todos los auditores. Mira, la verdad es que baja. O sea, todos sabemos que es una convocatoria que va a ser baja por la comuna en que nos encontramos y el tipo de elección que es, primaria, y no son todos los partidos, sino un solo sector. Entonces va a ser muy baja. Va a ser, o sea, de hecho debe ser la más baja que podemos tener en la historia. Ahí pudimos escuchar, y bueno, también me gustaría mencionar de que en el Colegio Villa María hay un total de 27 mesas, por lo que tengo entendido, y alrededor de las 6 horas de la tarde van a estar el cierre de mesa y el inicio del conteo para saber quién va a ser el representante en esta primera vuelta electoral, en esta primaria electoral, perdón. También es bastante importante mencionar que los candidatos son Gonzalo Vinter, Carolina Toá, Janet Jara y Jaime Mulet por el sector de la izquierda. Me gustaría también hacerle la pregunta de cómo ha sido la organización que han realizado respecto y las medidas preventivas o las medidas en relación al conteo de votos que se va a hacer alrededor de las 6 de la tarde. La verdad que como en todos los colegios de Chile tiene una triple no auditoría, sino que administración del local. Está la parte municipal, que la veo yo, que soy jefe local. Está la parte que tiene que ver con las elecciones, que son los delegados electorales, que en este colegio hay 2 delegados, y está el jefe militar, que es la parte de seguridad. La parte que tú dices, la ve el delegado electoral, que en el fondo Chile tiene una historia cívica muy grande, entonces la gente sabe lo que tiene que hacer, hay manuales, la gente siempre se combinan vocales nuevos con vocales viejos para enseñarles los viejos a los nuevos, así que en general esa parte es muy segura, en Chile por lo menos muy segura. Y ya para ir cerrando este despacho del Colegio Villa María en la comuna de Las Condes, me gustaría mencionar de que el gobierno de Chile, del sector oficialista,
ha hecho bastante empeño en informar a la población con la campaña Chile Vota Informado, al menos así han ido recalcando los ministros en el cierre de campaña que se hizo el pasado viernes. Patricio Monserrat, vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Gastón, por ese reporte. Interesante lo que se señalaba, de que la participación que se espera es muy baja, por lo menos en este local de votación en la comuna de Las Condes. Sabemos que es una comuna en general que no vota por el oficialismo. Se ha hablado mucho del voto cruzado, del voto estratégico. Vamos a ver si es que se confirma esta proyección. Sí, hay un dato, Monse, complementando lo que decía el jefe del local, que no lo digo como un demérito, es una tincada. O sea, él dice, por lo que estoy viendo, parece que... Histórico, decía, de claro, bueno, baja votación. Ha habido ya 3 primarias, ¿no? De 2013, 2017, 2021. Donde notoriamente fue menos gente fue la del 2017, que fue la que tuvo a los 4 candidatos de la derecha, ustedes se acordarán, Felipe Kast, Manuel José Sandón, Sebastián Piñera, y hay un cuarto que en este momento se me escapa. Y por el lado del Frente Amplio, Alberto Mayol y Beatriz Sánchez. En esa elección no hubo candidatura de lo que en ese momento era, no hubo primarias de lo que en ese momento era la nueva mayoría, porque finalmente se terminó proclamando Alejandro Guille. En esas primarias fue notoriamente menos gente, 1.800.000 personas en comparación con los casi 3 millones del año 2013 y un poquito más de 3 millones el año 2021. Así es que habrá que ver cómo se compara. En realidad es muy difícil comparar porque tanto 2013 como el 2021 hubo primarias más universales. Sí, Mario, quería volver a algo que hablábamos antes respecto de Janet Jara, ¿no? Ahí Camila recordaba esa entrevista de Lautaro Carmona Sin Filtro, hubo otra en CNN, donde él se dedicó a plantear, reafirmar la postura no de él personalmente, sino del Partido Comunista sobre temas que son complejos, ¿no? La política internacional, el tema de la nueva Constitución y otros, ¿no? El programa económico, que también ha generado ahí varias críticas. ¿Cuál crees tú que es la estrategia del partido que está detrás de la candidata que está mejor aspectada para ganar la primaria? Porque pareciera que es contradictoria con la estrategia de la misma candidata, ¿no? Que ella ha tratado como de replegarse, de no enganchar, de no caer en ningún tipo de confrontación con los otros candidatos, que parece que le ha generado como réditos, ¿no? Pero el presidente del partido pareciera ir en una línea opuesta, ¿no? Es muy llamativo eso. Claro, eso es parte también del estilo de Janet Jara. Es un estilo que nos recuerda mucho a lo que fue la candidatura de Bachelet, de tratar de evitar el conflicto, de tratar de generar esta imagen de unión. Yo creo que hay una similitud en las campañas de Jara con la de Toá, en el sentido de que las dos entendieron que la elección, a pesar de que sea una primaria, a pesar de que es la elección de los partidos en teoría, es una elección que se gana con votos transversales. Y las dos trataron de transversalizar su discurso. En el caso de Jara lo hizo desde la izquierda, porque la etiqueta del Partido Comunista sí significa algo, y sí significó algo durante toda esta campaña, y es probablemente la pregunta que le han hecho durante toda la campaña, que trató de sacársela de formas distintas, de formas más creativas, menos creativas, pero que en definitiva es la candidata al Partido Comunista. Eso es un hecho hoy día. Trató de avanzar desde la izquierda hacia el centro, y en el caso de Carolina Toá desde el centro hacia la izquierda. O sea, trató de recordar lo que era la antigua concertación, la antigua nueva mayoría, y tratar de ir a buscar a ese votante que de alguna forma el socialismo democrático, lo que fue la nueva mayoría, le da cierta tranquilidad, le da cierto espíritu de continuidad con respecto a lo que ocurría en el pasado. Y esa es un poco la idea de cada una de las dos, tratar de transversalizar el discurso. Ahora, ¿cuál de las dos lo logra mejor en esa dimensión? Yo siento que ahí es donde Jara sí tiene un problema en llegar al votante del centro, porque efectivamente tiene su partido detrás, tiene a Lautaro Carmona, tiene una serie de figuras que salen después con estas cuñas, y son cuñas que naturalmente se las van a endosar a Janet Jara. Ahora, ¿cuánto de eso del debate del día a día realmente termina en el electorado? La verdad es que la evidencia demuestra que en general eso es muy poco. Los debates no tienden a influir, estas cuñas tienen un efecto, pero también tienen un efecto limitado, y es sobre todo sobre un votante que está muy informado, que lee el diario el día a día. El votante racional, como se le ha dicho. Yo te aseguro que el día de hoy hay mucha gente que está preguntándose si el voto es obligatorio, si el voto es voluntario, cuáles son los candidatos, gente que probablemente alguno de los cuatro candidatos lo conoce menos. También darle un poquito de... Que Jara es comunista, algunos.
Claro, yo creo que esa sí fue una etiqueta que se instaló y el Partido Comunista de alguna forma genera esta especie de como anticuerpo, esta polarización que es una polarización afectiva, que es una polarización desde las emociones, desde lo que significa estar en contra de cierto partido político, y eso tiene una posición que es una posición que es fuerte. Lo vimos en 2021 con Jadwe, pero con un Jadwe haciendo una campaña totalmente distinta. Era un Jadwe que no buscaba la apuesta por la transversalización, sino que lo que buscaba era refugiarse en la izquierda, porque esa era la consigna. En 2013 y en 2017 se ganaba desde los partidos, no se ganaba desde el votante mayoritario. Y fue, claro, un poquito después del estallido, era otro Chile, ¿no? otro contexto. Mario, te pregunto bien breve y luego le hago la misma pregunta a Camila. Tú decías, Jara tiene dificultades para acercarse al centro. ¿No ocurre al revés de la misma manera? Porque hay sectores de izquierda que han resentido mucho la campaña de Carolina Toá, hasta el punto de que se dice, por ejemplo, en las bases socialistas, esto no tiene ningún fundamento de carácter general, ¿eh? Son puras cosas episódicas, de que habría gente que en principio estaba por votar por Carolina Toá y después lo ha ido pensando por el diseño de la campaña. Te pregunto, ¿cómo funciona en el sentido contrario? No, gente del PS, y que acá nos han dicho también, que la campaña de Toá ha sido muy a la derecha, que genera como cierta incomodidad también. Mira, yo creo que me voy a autocorregir. Yo no diría que La parte anterior la podemos borrar. No, estamos en directo, Mario, no se puede. Yo no diría que Jara es la persona que le cuesta transversalizar. Yo creo que a ella le sale muy fácil, porque ella tiene los atributos para poder hacer eso. O sea, tiene atributos que son atributos de gestión, tiene resultados para mostrar que es algo que dentro de este gobierno es difícil. O sea, realmente tiene resultados de gestión, tiene carisma, tiene cercanía, tiene una historia de vida que conecta directamente con la gente, y ese es un discurso que naturalmente es transversal. Yo no creo que Jara sea la persona que le cueste llegar al centro. Yo creo que a la campaña de Jara y a la gente que la acompaña probablemente le cuesta avanzar hacia el centro. Efectivamente, hay ciertos sectores del Partido Socialista, ciertos sectores del PPD que hoy día estarían mucho más felices con que hoy día se van a ir a sacar la foto con si es que Jara gana la elección. Y que en definitiva, aunque digan públicamente una cosa, van a hacer otra cosa distinta en el momento de... Y eso lo vamos a ver en el momento de los resultados, ver cuántas de las comunas que tienen alcaldes del PS, alcaldes del PPD, en definitiva, cómo les fue a Toá, cuál fue la capacidad de movilización que tuvieron ellos dentro de su distrito, dentro de su comuna, etcétera. Entonces, yo diría que a Jara no le cuesta, pero a su campaña sí. Y a su campaña sí, porque tiene la etiqueta del Partido Comunista, y es una etiqueta que, insisto, significa algo. En el caso de Toá, sí, ella tiene el factor de la trayectoria, que es algo que le juega a favor, es algo que la avala, pero que también le significa un ancla, porque de alguna forma con ciertos sectores sobre todo de más hacia la izquierda, ciertos sectores del Frente Amplio, ciertos sectores jóvenes además, eso es algo que entra con muy poca fuerza. Camila comentaba algo sobre las redes sociales. Bueno, es natural que candidatos como Winter entren muy rápido en redes sociales, porque tienen un discurso que va hacia esa población, hacia un electorado más joven, etcétera. Y ese es un electorado que va a ser muy relevante en esta elección, no pensando en la primaria solamente, sino que pensando en la presidencial, considerando que los resultados de las últimas encuestas muestran que allí es donde está creciendo la derecha. Hay un discurso de derecha que crece con mucha fuerza en sectores de clase media emergente y de personas entre 18 y 35 años, entre un público más joven, por así decirlo. Entonces, ahí es donde la elección de quién gana hoy día también va a ser importante para ese tipo de electorado, porque el candidato hoy día va a tener que ir a hablarles a ellos. Y ahí es donde probablemente una candidata como Jara tiene más chances, más que una candidata como Toá. Camila. De hecho, recuerdo un tuit de Carolina Toá que generó hartas tensiones, que saludaba, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero a este empresario... Rafael Cuncille, sí. El mismo, partícipe. Protagonista del paro de octubre del 72. Entonces, sí, que llamaba bastante la atención, porque la pregunta era a qué le estaba hablando y por qué lo estaba haciendo. Estaba convocando a ese sector a votar por ella. Era bien difícil de comprender, sobre todo al haber hecho también en su primera pieza una narrativa de lo que había sido Chile con la dictadura, los impactos, que es tratar de volver a la democracia. Entonces me parece que ese tipo de señales de alguna manera van dejando ciertas heridas, y el problema es que el PPD en sí mismo como base propia no tiene tanta capacidad de movilización así como lo tiene el Partido Socialista, y entonces esas son señales que pueden después tener un costo, no después, hoy día, un costo en la capacidad de movilización, en este caso del Partido Socialista, de votantes que requiere para poder ganar la primaria, porque ese pacto para ella era básico para poder ser competitiva en las urnas. Entonces creo que ese tipo de señales empiezan a llamar la atención.
o lo que hace en el último debate, que esto fue en TVN, donde dice mi primera medida en los primeros 100 días cuando hacen ese tipo de preguntas y dice voy a tener la facultad o voy a dar la facultad de que los militares puedan salir, ¿cierto?, a cumplir funciones de orden sin la necesidad de decretar algún estado en específico, siendo que ella misma ha sido como protagonista en plantear lo de la infraestructura crítica, es decir, que en algunos casos específicos puedan, y acá va un poco más allá y dice, bueno, sin necesitar ese tipo de autorizaciones, poder disponer de militares, y uno dice, bueno, que ¿a quién le está hablando, cierto? Ya está pensando en la elección que viene, pero eso dificulta y tensiona también a la izquierda, siendo esta la primaria de la izquierda y la centroizquierda. Sí, ahí Mario, creo que lo hablamos contigo la última vez que estuviste, o de las últimas veces, que la campaña de Carolina Toá es más de primera vuelta que de primaria. Porque claro, cuando le habla a sectores que no tienen que ver con el oficialismo, con el 30%, digamos, que ella trata de ampliar el espectro, pareciera que está haciendo una campaña de primera vuelta, y eso es complejo, porque primero, da a entender que la primaria ya está ganada, cosa que sabemos que eso no ocurrió en este caso, ¿no? Y bueno, y segundo, tiene el tema de lo que decía Camila, ¿no? Que coquetea un poco con un sector que no necesariamente es del agrado de las bases, ¿no?, de la centroizquierda. ¿Cómo ves eso? Sí, ahora esta elección tampoco se gana solamente con las bases, o sea, no se gana con la capacidad de movilización de los partidos, eso es un hecho. Ahora, pero tampoco se gana sin las bases. Tampoco se gana sin las bases, también se necesitan, claro. Entonces, ahí hay una pregunta para la candidatura de Toá también, o sea... Sí. Yo quiero referirme a un punto ahí que está asociado más con la campaña de Jara, porque hemos dicho hasta ahora los atributos, pero también tiene una debilidad muy fuerte en ese sentido, pero al revés. Y es el sentido de que ella está pensando muy poco en la primera vuelta y está pensando mucho en esta elección. Al revés de Toá, por ejemplo. Al revés de Toá, claro. Ahí hay una debilidad asociada con la construcción de equipos, que es algo importante. Sí. Bachelet siempre se refugió en sus campañas en sus atributos personales, pero con un equipo que la acompañaba detrás, que diseñaba programas que eran gigantes, o sea, que tenía expertos en descentralización, en justicia, en vivienda, en todas las áreas sectoriales. Y eso es lo que se extraña un poco en la candidatura de Jara, y ahí es donde ella tuvo un flanco abierto también durante la campaña, no solamente la etiqueta del Partido Comunista, sino que también en términos programáticos. Ella inesperadamente se maneja mucho mejor en varios de los temas de lo que uno podría pensar, pero esa compañía del equipo de alguna forma lo que transmite no solamente es el programa, que en definitiva es algo que lee una proporción muy baja de la gente, pero sí en el sentido de esta candidata viene acompañada de ciertas figuras que podrían ser eventualmente su ministro de Economía, su ministro de Hacienda, su ministro de Defensa, que van a ser las personas que después la van a acompañar si es que eventualmente gana la elección. Yo creo que ese es un desafío que, si es que hoy día gana Jara, tiene de aquí en adelante, que es construir un equipo, construir un programa. La crítica al programa, de este programa de 7 páginas, es efectivamente una crítica que tiene sentido, un programa que más bien en general, y cada vez en los debates que se iban a puntos más específicos, ella como que de alguna forma se volvía a la generalidad de la respuesta y no entregaba una respuesta muy concreta. Claro. Y esa es la respuesta que entrega un candidato cuando va ganando, y cuando va ganando por mucho, y no es el caso de Jara tampoco. Yo creo que ahí hay un aspecto de debilidad que quizás en el caso de Toá también es una debilidad porque lo exageró mucho. Tuvo figuras como Landerreche que le jugaron en contra, tuvo un equipo por ahí que en algunos, lo voy a decir en una expresión muy buen chileno, se pasó un par de pueblos con respecto a la candidatura, y uno no sabe en definitiva si eso es algo que era algo esperado por la candidata, si la representa ella o no la representa ella, y ahí es donde entra en ese juego, que es un juego difícil de explicar, que yo siento que también el resto de los candidatos no supo aprovechar, como esta derechización o esta posición desde el centro, por así decirlo, de Carolina Toá. Sí, ahora Camila, lo que dice Mario es cierto, en términos de equipo, pareciera que la más débil es Janet Jara, en comparación, por ejemplo, con Gonzalo Vinter y Carolina Toá. Voy a sacar con todo respeto a Jaime Mulet, porque además desconozco lo... No, porque además Jaime Mulet, la respuesta a todo era la región. O sea, en vivienda, ¿qué vamos a hacer? Fortalecer las regiones. En justicia, ¿qué vamos a hacer? Fortalecer. Pero si uno ve los programas y los equipos también de estos dos candidatos, contrastan mucho con los de Janet Jara. Sabemos que el jefe programático es Fernando Carmona, que es un economista, es hijo de Lautaro Carmona, y que ha estado también en detrás de en otras campañas, también, entre ellas de la de Daniel Jadwe, pero en otras también, ¿no? Asesorando. ¿Qué valor le otorgas tú también a esto, ¿no? El tema de los equipos, de los programas, porque, por ejemplo, en el caso de Carolina Toá quizás es más evidente porque tiene detrás de ella un montón de economistas,
varios exministros, casi todos ministras, exministros, sí. ¿no? Bueno, Álvaro García, Velasco, entre otros, ¿no? Para no mencionar a Mario Marcel, por favor, que evidentemente hay alguna asesoría hará. No, eso sería grave. Sería muy grave. Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que en Janet Jara hay una decisión de no abocarse al programa y probablemente para no abrirse más problemas políticos de tensión, de diferenciación con el partido. Yo no creo que haya sido a priori decir vayamos solo con 7 hojas a disputar, porque ella es una ex ministra, o sea, ella sabe que hay unas canchas donde tú requieres más sostén técnico, equipo, y al final en muchas estrategias tú tomas decisiones tratando de resolver cómo orientar lo principal y lo demás tratar de contenerlo. Y creo que hay una decisión política de no poner sobre la mesa el programa completo del partido. Yo creo que eso es lo que termina ocurriendo. Pero claro, ¿Pero si para uno no mira, transparentarlo? para no abrir más flancos de discusión, porque probablemente no son solo las diferencias que se tengan en materia internacional o en algunas medidas concretas, sino al entrar de fondo en materia económica o en otros, hayan diferencias entre la misma candidata y el partido o diferencias que son complejas en el contexto de la primaria y de la definición presidencial en general. Entonces yo creo que ahí hay una decisión, pero por supuesto que expone un componente de debilidad, porque uno se pregunta con quién y con qué medidas se avanza para enfrentar a la ultraderecha, y una ultraderecha que ha aprendido que hoy día no la alcanza solo con la grandilocuencia. En la elección pasada de Kast era el grandilocuente que decía se van todos, etcétera, y hoy día está desarrollando programas de vivienda para acceder para los jóvenes, porque sabe que le tiene que hablar a otros públicos, está hablando de natalidad para conectar con las mujeres. Entonces estamos en un escenario donde si tú dices, bueno, al final del día las personas no votan necesariamente por los programas, sí va a haber más discusión de ideas, no solo en las grandilocuencias, insisto, de la ultraderecha la otra vez, sino más de fondo. Entonces tú vas a tener que poder responder, no solo prometer una cantidad de viviendas, para hacerme cargo un poco de algunos planteamientos que estaban en la propuesta de Janet Jara, sino cómo se hacen. Y eso va a ser central, a mi parecer, en la disputa, y tanto el caso de Carolina Toá como Gonzalo Winter parten con programas mucho más desarrollados, mucho más extensos, y conversan desde ahí con equipos sobre la mesa. Y bueno, también son fortalezas que después tú pones sobre la mesa cuando dices, ¿y a quién ganó? ¿Qué pongo a disposición? Y el que pones a disposición también es qué me importa que esté de lo mío en la campaña del otro, porque también tienes que ir a circunscribir esa otra campaña. O sea, nadie después da la confianza en blanco y dice voy atrás tuyo a toda costa, más allá que sea las candidaturas, sino hay ciertos contenidos que discutir, hay cierto énfasis que vocerías poner detrás. Entonces creo que ese es un desafío que va a tener Janet Jara si es que termina consolidándose la tendencia. Ahora, yo creo, y lo insisto, por ese 20% indeciso, todavía está un poco abierto, porque no es lo mismo ganar arrasando la primaria que ganarla con diferencias más apretadas entre uno y otro, porque ya no es tan claro que lo que gana es una forma de conducir, sino que es más o menos repartida la votación entre los distintos sectores. Entonces esos análisis después también hay que hacerlo en virtud de qué es lo que prima para plantear la candidatura o la campaña desde el lunes, desde mañana. Entonces creo que eso también hay que evaluarlo. Sí, hoy el tema de las críticas al programa han sido especialmente duras desde el Frente Amplio, por lo menos la última semana. Andrés Cule, por ejemplo, que lo tuvimos acá el viernes, decía en una entrevista, y acá como que medio lo reafirmó, que Janet Jara había mentido en decir que no iba a mentir. A propósito de todo el tema... La pieza 1 de Franja. No, y Andrés, que tiene una manera de hacer política que es tan amable, pero sacó sacó la artillería... bueno, vamos a ir al Colegio San Isaac en Quilicura, donde está Rafael González. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Patricio, Montserrat, estudio, y a nuestros queridos auditores de la Radio Universidad de Chile. Ya siéndole ya a las 10 de la mañana, nos encontramos como ya tú bien anticipabas, Patricio, en el Colegio San Isaac Jogues, a lo que son unas cuadras de lo que es el metro Lo Cruzat. Nos encontramos acá en entrevista con el designado de la Junta Electoral, Rodrigo Ruminot, quien ha estado fiscalizando todo este proceso electoral. Vemos que hay una poca afluencia en lo que ha sido instalación educacional, por lo que le queríamos preguntar ¿a qué hora veremos una mayor afluencia acá en el Colegio San Isaac Jogues?
comúnmente la afluencia en el colegio, buenos días, perdón, la afluencia del votante se da más fuerte entre las 12 y las 2 de la tarde, y luego después de las 4 hasta las 6. Esas son como las horas peak que tenemos en los colegios de acá de Quilicura, sobre todo en este local de votación. Claro, recordemos que nos encontramos en la comuna de Quilicura, esta comuna del norte de la región metropolitana, donde la alcaldesa Paulina Bobadilla, independiente, ha establecido su apoyo a la candidata Janet Jara del Partido Comunista. También hablamos acerca de la asistencia. En la comuna ya se encuentran las 150 mesas constituidas, y también le queríamos consultar si la asistencia ha sido conforme a lo esperado para esta primaria oficialista. Mira, en general se espera que venga a votar mucha gente. Hago la invitación a todos los de la comuna que puedan acercarse a sus locales de votación. Ya están todos los colegios y las mesas constituidas de la comuna para que puedan acercarse a votar. Ya sus vocales de mesa les están esperando para que puedan asistir. Todos aquellos que están habilitados, ¿no?, para votar en estas mesas, les esperamos con ansias que puedan ejercer su derecho a voto en estas primarias. Claro, nos comentaban que ya son un poco más de 30 personas las que ya se han acercado a votar por diferentes razones, y no podemos dejar de preguntarle qué no se puede hacer hoy en este día de elecciones primarias. Bueno, dentro del local de votación no se puede grabar, no se puede traer propaganda electoral ni en la vestimenta, ni se puede hacer propaganda electoral a ningún candidato, que lo establece por ley dentro del local de votación, ¿no? Y que venga una persona también en estado de ebriedad, ¿no?, que venga en evidente estado de ebriedad o drogado, se le invita a que puedan venir de buen estado a ejercer su derecho a voto, o que puedan esperar un tiempo prudente para que puedan venir y estén en buenas condiciones para poder ejercer su voto, ¿no? Claro, muchas gracias, Rodrigo Ruminot, el designado de la Junta Electoral para el Colegio San Isaac Jogues, aquí en la comuna de Quilicura. Ya son las 10 de la mañana y empieza ya el sol un poco a calentar, ya en esta mañana que ha sido muy fría, y como les comentábamos de nuevo en esta primaria oficialista acá que vivimos en la radio Universidad de Chile, han sido bastante pocas las personas que se han acercado a votar por los 4 candidatos que ofrece el oficialismo para esta elección. Patricio Monserrat. Muchas gracias, Rafael, por tu completo informe, y estamos hablando en un ratito. Que estés bien. Muchas gracias. Sí, gracias, Rafael. Oye, en este momento está emitiendo su voto la presidenta Bachelet. Lo hablamos en la pausa. La pregunta de por quién votará la presidenta Bachelet y por quién habrá votado el presidente Boric también, ¿eh? Es una incógnita. Uno puede hacer suposiciones, especulaciones, pero es interesante también. Formalmente Boric debería votar por Winter y Bachelet por todas. Como militante disciplinado, sí. Claro. Oye, a propósito de lo que tú dices, Monse, y de lo que decía el encargado del local, y lo digo nomás porque en estos tiempos donde a la gente le da por exhibir todo, hay que guardar ciertas prevenciones. El sentido de que el voto sea secreto es muy profundo. Tiene que ver, por un lado, con una época no solamente de la historia de Chile, sino de muchos países donde existía el cohecho como una forma de, especialmente a la gente muy pobre, de utilizarlas como un mecanismo de favorecer a tal o cual candidato, pero bueno, también tiene que ver con que en ese espacio que es estrictamente privado, las personas pueden ejercer con total libertad su decisión política. Por lo tanto, como lo hemos visto en otras elecciones, esto de que a veces de manera exhibicionista hay gente que le da por sacarle foto al voto marcado y subirlo al Instagram, por favor no lo hagan, porque además eso es una tontera, pero además de que es una tontera, atenta contra el sentido más profundo de la democracia, y además les puede traer problemas legales. Así es. No, y además eso tiene un sentido. O sea, si la gente pudiera sacarle la foto al voto, en definitiva, tengo el mecanismo de verificación de por quién está votando cada persona, y eso abre el espacio para la corrupción. Para que vuelva el cohecho, claro. Sí, fíjate que en México había una práctica que se llama el carrusel. En los peores tiempos del PRI, que la gente entraba a la cámara secreta con un voto en blanco y tenía que devolver un voto en blanco. Entonces así se aseguraban de que cada vez que fuera pasando era una práctica de corrupción. Pues. Entonces tú tenías que devolver siempre un voto vacío. Y ese voto vacío se lo pasaban a la siguiente persona y así. Por eso era como una especie de carrusel. Mira. Wow. Oye, estamos llegando al final de este bloque.
Palabras al cierre, digan lo que quieran, así resumidamente. Camila Podemos Miranda. llamar a votar por nadie. No. Ya sabemos cuál es tu candidato, Sí. Camila, igual. Por compromiso, sí. A ver, creo que efectivamente se juega el cariz de conducción del progresismo y se juega con gran importancia porque se enfrenta a la ultraderecha probablemente en noviembre, y eso supone hoy día no solo justamente construir unidad diciendo vamos a enfrentar a la ultraderecha, sino con qué contenido y con qué concreciones se enfrenta a la ultraderecha, que es el aprendizaje que hay que sacar de otros procesos internacionales, que hoy día no basta con convocarnos y decirnos vamos juntos para enfrentar esto que viene, sino qué es lo que significa enfrentar a la ultraderecha cuando vimos en la experiencia constitucional planteamientos tipo retroceder en derechos de las mujeres, la discusión sobre las contribuciones que se ha vuelto a poner sobre la mesa. O sea, son contenidos concretos en avances o en retrocesos en derechos lo que está sobre la mesa en la elección, y ahí el progresismo tiene un desafío súper importante de decir con hechos que ha tenido la capacidad de sacar los avances del país más significativos, que creo ha sido un relato que se ha intentado de poner las últimas semanas, pero que se revitaliza con las 40 horas, con la reforma previsional, pero si uno va un poquito más atrás, de otros logros que han permitido distribuir mejor las cosas en el país en términos de que las personas no dependan excesivamente del peso de su bolsillo. Entonces eso es lo que está en juego, y hago la invitación a todos quienes nos están escuchando a que sean o no militantes del sector, a que participen de las primarias, porque al final es quien esperan ver en los debates, quien esperan que pueda conducir Chile eventualmente en los 4 años que viene, y ahí la única manera después, a mi parecer, de opinar y enojarse con harta justificación es haber ido a votar y haber tomado una posición. Oye, con el tema de la georreferenciación es mucho más fácil, o sea... Sí, claro, el CERVEL le ha puesto todos los esfuerzos en que la gente tenga todas las posibilidades de ir a votar. Sí. Mario, no te voy a preguntar qué pronóstico tienes, porque sé que eres un hombre serio, no te vas a aventurar, pero ¿qué podrías decir? Mira, yo creo que es importante hoy día saber quién gana, pero también cómo gana. O sea, con cuántos votos gana, cómo sale de la primaria. O sea, es distinto una persona que sale con él o la ganadora que salga con 3 millones de votos a que salga con 1,5 millones, a que salga con 1 millón de votos. Y depende mucho también de si son de sectores populares, de si son de sectores de mayores ingresos. Depende mucho también si es la base militante. En definitiva, si hoy día va a votar la base militante y gana cualquiera de los 4 candidatos, lo que vamos a sacar como conclusión mañana es, ok, el candidato hizo la pega, movilizó a sus bases militantes, pero esto no proyecta de ninguna forma la elección presidencial. Hoy día, si quieren tener alguna chance para la elección presidencial, tienen que tener una movilización masiva, ya sea en los sectores populares, ya sea en los sectores más acomodados, la clase media, donde sea, pero está en juego para el oficialismo eso, la capacidad de movilización, la capacidad de reencantar con un discurso que en algún momento se alejó, en algún momento se perdió, y que estas elecciones son una oportunidad única para poder reencontrarse con la gente, por así decirlo. Totalmente. Bueno, estamos llegando al final de este primer panel. Vamos a estar transmitiendo todo el día con ustedes. De hecho, Camila y Mario nos dejan, pero a la vuelta tenemos otros 2 panelistas. Camila Miranda de Nodo 21, muchas gracias por haber venido como siempre y por esta conversación. Mario Herrera de la Universidad de Talca, misma cosa. Muchas gracias, Mario, por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a un alto súper breve y a la vuelta continuamos en estas primarias del oficialismo. Curioso, coalición que no tiene nombre, ¿no? Por eso el oficialismo... Es como una alianza. O progresivo. Sí. Que la criatura no tenga nombre para pensar, ¿eh? Bueno, vamos a un breve alto y volvemos. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl.